Bueno, gracias a todos por conectarse. El día de hoy vamos a trabajar el tema, ¿qué significa armonizar el alma? Muy bien, pues vaya, ya pasamos el ecuador de estas conferencias y se comienza a tejer un poquito el significado y el propósito del proyecto que trabajo desde hace varios años. Entonces, pues de igual forma que en conferencias pasadas ya está tomando un poquito más de estabilidad el, la estructura de las mismas y bueno, pues la idea es presentar diapositivas con ideas muy concretas, muy sintetizadas y a su vez también pues mostrarles tal cual el trabajo del día a día que hago en Alma Grande. Les traigo unas gráficas que van a pues ejemplificar de mejor forma eh, el significado de armonizar y equilibrar, que son dos conceptos que están muy ligados. Entonces, bueno, precisamente la primera diapositiva nos dice si la armonía y el equilibrio son lo mismo. Eh, es una discusión que puede no tener final, aunque evidentemente no son lo mismo, al menos no de manera directa, pues el uno no puede estar sin el otro, porque para que exista armonía, el equilibrio debe de prevalecer y a su vez, ¿no? Si hay equilibrio, quiere decir que hay algo de armonía en el ser. Entonces, bueno, comienzo con una idea de Platón. Eh, pues ya había tocado algo del filósofo y de este concepto que se acuñó desde hace muchos años. Acuérdense que pues en estas conferencias estamos yendo y viniendo de oriente a occidente, tratando de tomar y de brevar algunas de las ideas que pues me han forjado en este proyecto. Entonces, pues Platón ya nos hablaba desde la primera conferencia, si lo recuerdas, de la división del alma. Entonces, en ese sentido, pues ya existía este concepto tripartito que pues seguramente los cristianos en su momento lo tomaron para hacer ese concepto religioso. Él nos hablaba evidentemente pues de Logos, el Timos y Eros. Me llama mucho la atención la primera división, y pues sí quiero hacer la mención porque, pues sin lugar a dudas, el Evangelio de San Juan es una de mis lecturas favoritas y el Evangelio empieza precisamente con la definición de logos en la traducción griega, ¿no? Que bueno, a nosotros en español nos llegó como y el verbo se hizo carne. Entonces, esa es la gran frase o el gran inicio de ese evangelio, ¿no? Me recuerda también a este escritor michoacano, Homero Aridgis, que dice que los libros se distinguen por sus inicios, ¿no? Entonces, pues probablemente si no tienes un inicio así de impactante como lo tiene el Evangelio de San Juan o El Quijote o Cien años de soledad, pues probablemente no, eh, pues digamos, no estés destinado a la historia de las letras. Y en ese sentido, pues vemos cómo el Evangelio de San Juan toma esa división de, de Platón, ¿no? Y dice que esas tres partes deben de estar en armonía. El individuo alcanza la justicia interior. Esta es una idea muy platónica que luego retoma Séneca, eh, pues en la fundición de sus ideas estoicas, hablando del hombre justo, que había una manera de moldear ese hombre, ¿no? Y que, pues, al final de cuentas, quizás Marco Aurelio sea eh, pues el gran líder y representante del estoicismo romano. A lo que voy con esto es que todas estas ideas pues tienen una desembocadura histórica pues bastante notable, ¿no? Lo que va con esto es que esos tres elementos deben de estar en armonía y en automático
como un producto, existe el equilibrio en el alma, ¿sí? Entonces, bueno, pues contestando la pregunta de la diapositiva, ¿la armonía y el equilibrio son lo mismo? Respondería que no, pero sin lugar a dudas, la una convive con la otra. Y cuando está presente la armonía, de antemano podemos decir que hay equilibrio. Como te decía, estas conferencias tratan de tener elasticidad y apertura a cualquier idea. Me recuerda, por ejemplo, ese poema de Tennyson que dice que, pues en resumidas cuentas, ninguna religión ni ninguna idea es ni absoluta ni completamente correcta. Ya lo había tocado con alguna diapositiva de Wittgenstein. Entonces, eh, el propósito de este ir y venir entre Oriente y Occidente es precisamente que tengamos apertura, ¿no? Y que tratemos de tomar algo, pero no con las manos cerradas, ¿no? Siempre con las manos abiertas porque sabemos que esa idea pues va a cambiar, se va a modificar, somos seres evolutivos, que no nos estancamos, entonces ese es el propósito de ir y venir, ¿no? Nos reconocemos realmente, este concepto es fundamental para entender por qué el alma, siendo eterna y divina, algo que precisamente no reconocía del todo Platón, ¿no? A Platón le costaba ahí un poquito la idea de la eternidad, ¿m? Pero en su contrario, en Oriente, por eso viene ahí la parte del alma, que se le, que bueno, quizás sea pues una congruencia un tanto no precisa, llamarle al alma Atman, porque en el hinduismo el Atman es precisamente el hombre realizado, ¿no? El ser humano realizado. Más que un concepto almático sería eso. No reconoce su verdadera naturaleza y se identifica erróneamente con el cuerpo, la mente y el mundo material. Es una idea muy profunda esta idea de Oriente, el cómo creamos espejos, ¿no? Y cómo a veces pensamos que somos como nos vemos, somos lo que tenemos, y muy, muy sutilmente, esta en lo personal me cuesta bastante, somos lo que pensamos. Inclusive en Oriente pues se derroca esa idea, ¿no? De que no somos, realmente no somos eso. Somos una esencia, pues, si nos vamos al extremo, somos una esencia que ni siquiera se puede decir. ¿Mm? Entonces, bueno, huelga decirlo, pero tampoco, tampoco somos una esencia ni que se puede sentir, ni que se puede ver. Quizás ahí la palabra que se acerque más sea la intuición. Somos como una especie de destello intuitivo, ¿no? Sería más o menos, ¿no? Eh, bueno, la presentación de hoy tiene como centro la armonía y quise partirlo desde el concepto musical, ¿no? Evidentemente, pues no voy a hablar de teoría musical, es algo que desconozco de antemano. Sin embargo, pues eh, sí traigo algunas ideas de armonía musical. El término armonía se refiere al conjunto de sonidos que se producen simultáneamente. Esto me llamó mucho la atención porque precisamente en Alma Grande lo que tratamos de hacer, lo que trato de hacer, pues es precisamente conjuntar todos pues el ente almático del cual ya hablé en su división de manera simultánea. Entonces, la música genera tonos de manera simultánea y en esa tonalidad simultánea, pues, si lo podemos observar de manera panorámica, veremos pues una imagen desde mi punto de vista bastante caótica. Es tarea pues de quien trata o de quien busca de entender estos aspectos, encontrar el concepto armónico. Por eso es que
en conferencias pasadas, pues te hablaba de esta tarea tan importante que es el abstraer, el sintetizar, ¿no? Que lo hacemos en el lenguaje y lo hacemos también en la ciencia, ¿no? Genera una sensación de equilibrio, coherencia y belleza sonora. Aquí me tomé pues el adelanto de colocarle un asterisco a la palabra belleza, puesto que el conjunto de expresiones almáticas, ¿sí? Sin lugar a duda es algo subjetivo, así como la belleza. Pero también me recuerda una frase un concepto que lo retomó Octavio Paz, realmente no recuerdo quién es el autor directo de la idea, y bueno, menciona que precisamente la belleza, aunque nos abre un panorama de libertad y en primera instancia nos dice que cualquier cosa puede ser bella siempre y cuando el sentimiento provenga del mismo. ¿Mm? Eh, nos dice este autor que pues no, eso no es del todo preciso porque la belleza responde a leyes eternas, ¿sí? Y desde mi punto de vista y lo que hacemos en Alma Grande, pues una de esas reglas eternas, pues es precisamente la armonía, ¿no? Entonces, yo no podría visualizar un alma bella si no es armónica. Entonces, ese concepto que está anidado en mí, pues definitivamente lo llevo a cabo en el trabajo almático. Muy bien. Um, Aquí, bueno, nada más subrayo la parte de el enfoque que tiene la armonía musical. En música, el equilibrio se refiere a la distribución adecuada de sonidos y sus intensidades. Cada palabra, cada frase tiene su, pues digamos, su aporte significativo. Aquí el aporte que de esta diapositiva es, sin lugar a dudas, la intensidad, ¿no? Porque pues evidentemente ahorita que veamos el gráfico de, del alma, o de esta abstracción del alma, pues nos daremos cuenta que hay diferentes picos y entonces en esos picos lo que el trabajo almático o el trabajo de alma grande tal cual busca es que ninguna parte domine. Entonces, tal y como lo mencionábamos la conferencia pasada, lo que tratamos de hacer es una abstracción, una corrección del canal central. Corrección quizás no sea la mejor palabra, pero bueno, pues sin lugar a dudas lo que estamos buscando es que en esas intensidades que son opuestas, que sean completamente opuestas, para que en esa oposición se encuentre el equilibrio cero, ¿no? El equilibrio natural más adecuado. Esta es la única diapositiva que trae ahí un poquito de conceptualización de teórica musical, que evidentemente pues no voy a profundizar. Sin embargo, tiene puntos que no son para nada desperdiciables. Las reglas armónicas. Cuando, pues cuando estaba estudiando todo este tipo de gráficos y me preguntaba cuál era el propósito de ello, cómo era el proceso para poder abstraerlos y sintetizarlos, pues tuve esta idea de tratar de basarme en la teoría musical, ¿no? Aparte pues, de que soy un gran fanático de estar escuchando todo el día música, pues tuve esta iniciativa de buscar por ahí, ¿no? Fue mi beta de aprendizaje. Entonces, las reglas armónicas dicen aquí que pues, se basa en la consonancia y la disonancia. Dos palabras pues, muy importantes en la teoría musical.
que te voy a ser sincero, yo no las aplico, um, pues digamos así, porque pues también tengo una formación ingenieril, ingeniería civil que pues también domina ahí parte de mi día y de mis quehaceres. Entonces yo veía esta consonancia y disonancia como lo vemos en el diseño estructural, que es precisamente la relación que tiene la tensión y la compresión, que son las dos fuerzas o los dos esquemas naturales de fuerzas mecánicas que existen en una estructura física. Eh, y tienen total correspondencia con lo que es la consonancia y la disonancia musical, ¿no? Que para este sentido, pues decimos que alternar la tensión y el reposo, ¿no? La tensión sería disonante y el reposo sería consonante. Tal cual es el principio de la música, ¿no? Alternar entre sonido y silencio. Y en esa alternativa, pues existe o está presente la armonía musical. Es muy parecido lo que trato de hacer en Alma Grande, en estos esquemas de tiempo y también de ciclos, pues trato de ver entre ellos el espacio eh, de consonancia y disonancia, valga el aporte. Las progresiones armónicas, dice que sí, se siguen una secuencia. Esto es bastante, bastante interesante porque, pues, digamos que ya es el tejido del autor, la progresión armónica. ¿A qué me refiero con ello? Y lo voy a discutir en conferencias posteriores. El hecho de pensar que la trascendencia o el estado trascendental proviene a través de una progresión armónica, sin lugar a dudas es la primera postura que tengo en Alma Grande. ¿Y a qué va con esto la parte de la progresión que debe de ser creciente? Durante muchos años pensé que la trascendencia tenía que tener solamente equilibrio. Cuando una persona, o cuando un alma más bien, lograba el equilibrio abstraído, pues sin lugar a dudas creía que eso era el estado trascendental. Con el pasar de los años, y por eso te mencionaba la evolución, pues tanto del ser como de su pensamiento, pues creo que la invitación de la existencia, pues no es una abstracción equilibrada, ¿no? Porque pues al final de cuentas el equilibrio es un estado de, pues quizás sí de plenitud, pero, pero es un estado muy, muy introito. Entonces, mi postura en este momento pues es pensar que el alma requiere una progresión trascendental, ¿no? Entonces, es como una invitación a la vida. Y pues de ello va el punto 2. La consonancia y la disonancia tienen un tema. El tema que tienen, pues, es la traslación. Es decir, cómo pasas de un estado a otro. Y eso es precisamente lo que dice el punto 3, que es la resolución de disonancias. Ese paso, esos puentes, son los que, en mi opinión, nos cuestan, eh, o más bien son pruebas, ¿no? Más que costos son pruebas. Lo vemos en el día a día, ¿no? No todos los días son iguales, no todos los días te sientes con las mismas ganas. Eh, en el deporte es una frase muy, muy común, ¿no? Puedes hacer toda la preparación del mundo, pero pues el día de la competencia puedes estar o puedes no estar, tal cual, ¿no? El trabajo ya está hecho y es difícil asegurar el éxito. Ujú. Y bueno, precisamente parte del trabajo de sanación almática pues proviene de la resolución de las disonancias. El uso de la tonalidad, aquí es la palabra tono,
pues es una palabra muy propia de la teoría musical. Mantener una tonalidad definida y evitar cambios abruptos sin preparación. Es o viene ligado con el punto 3. ¿Cómo vas a hacer la traslación? ¿Cuáles son tus elementos que te permiten hacer esa traslación? Porque pues definitivamente no podemos estar en un estado eh, sin movimiento. Y bueno, la distribución de voces, esa está un poquito, digamos, fuera de la teoría almática. Frecuencias combinadas. La palabra armonía, otra vez, pues tiene esta ligadura con el equilibrio. Sin embargo, cuando vemos esto, pues definitivamente no sabemos por dónde abordarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos frecuencias combinadas. Entonces, es lo que mencionaba. Eh, ¿Cuál es la línea que voy a seguir? ¿Cómo sintetizo estas ideas? ¿El cero es el eje que está en el centro? Todas esas preguntas, pues bueno, son las que vas tejiendo y las que tienes que ir elaborando a través pues, de ideas y de experimentos y sobre todo, pues, eh, así como lo decía de Quirico, ¿no? Y sobre todo fe en ti mismo. Desde la perspectiva budista, nuestro estado ordinario no es de armonía. Lapidaria, me parece lapidaria esta frase porque es como si de antemano se estuviera diciendo que nuestro punto de partida tiene una desventaja. Hay que analizarlo con precaución porque puede ser muy reaccionante esta frase y yo creo que no es el propósito el budismo no es una religión provocativa. Otra vez, ni siquiera se hace llamar como tal, como una religión. Nuestra alma o mente está en un estado de desequilibrio fundamental. Les puse la gráfica esta gráfica nada más condensa, eh, pues, un estado de bivalor, es decir, de dos entes, positivo y negativo, de uno de los 29 estados en los que fluye el alma. Entonces, de nueva cuenta, nada más es una imagen que nos hace ver, pues que hay un mare magnum de información que si no tienes herramientas para disecarla, pues definitivamente se queda en simple y sencillamente ondas, imágenes, líneas y demás, ¿no? Es decir, y yo siempre se los digo a mis alumnos, el número o el operativo es muy poco si no sabes cómo significarlo. Es decir, si el número no te habla o la imagen no te dice, pues queda prácticamente en el anecdotario. Eh, es de mucho valor el hecho de pensar que el budismo nos habla, que nuestro estado por default, nuestra construcción por default, pues está desequilibrada. Entonces, y es algo que yo he conversado con mi hermana que estudia medicina, aunque la medicina aboga por un estado de equilibrio físico que se llama homeostasis, pues yo siempre le había tratado de debatir el hecho de que nuestro estado natural es el desequilibrio, porque ya había tenido uh, pues esta visión del budismo, ¿no? Sin embargo, esa lucha paradójica o uh, pues ese forcejeo que existe entre no quiero estar aquí y quiero estar en otro estado, pues precisamente ese ir y venir, desde mi punto de vista, es lo que llamamos vida. Esta fragmentación mental se corresponde directamente con un desequilibrio en el cuerpo sutil. Este ya es un ejemplo de la síntesis de lo que vemos acá. ¿Mm?
Entonces, no solamente es ver la información así, sino hay que verla en su momento efectivo o en su momento adecuado. ¿Sí? Entonces, lo que vemos ahí es fragmentación. ¿Por qué? Porque pues la parte del oráculo eh, nos enseña fragmentos. ¿Qué quiere decir? El arcano ocupa un espacio en el tiempo mítico de la apertura y por lo tanto es un fragmento. Y eso es lo que trata de ejemplificar este gráfico. Para al final sintetizar en estos elementos, ¿no? Este ya es una gráfica pues sintetizada de un ente completo. Le subrayé los 4 recuadros porque pues bueno, son de bastante interés para el tema del día de hoy, que es la armonía. Si se dan cuenta, pues la línea amarilla es la línea que centra las dos corrientes, la corriente derecha y la corriente izquierda. En este caso, pues está de manera horizontal, porque bueno, pues me es más fácil trabajarla horizontal que vertical, aunque en nuestro cuerpo evidentemente el flujo es vertical. Los recuadros que ven, pues puntualizan en, en esta apertura zonas no armonizadas. Y fíjense cómo todo va en cascada, ¿no? Porque podemos hablar de equilibrio en las demás zonas desde el punto de vista que la línea central está precisamente en el centro. No así en esas cuatro franjas, porque en esas 4 franjas, si lo notan, probablemente se me pudo haber ido una más o alguna más, pero en esas 4 que ven, la línea amarilla está fuera del centro de las dos. Entonces, definitivamente, pues el trabajo pronto que se tendrá que hacer en Alma Grande sobre este ente almático, pues es regresar a equilibrio, que es decir, a centro entre las dos corrientes, la, la línea amarilla. Y bueno, pues como siempre trato de traer el, el trabajo de estas conferencias afinado. Entonces, pues hemos cumplido con el tiempo. Los invito el próximo miércoles. Es la penúltima conferencia de este año. Equilibrio, desequilibrio en el alma. Acuérdense que todo va ligado desde aquella conferencia en la que definimos o buscamos diferentes posturas sobre el significado del alma, ¿no? ¿Qué es el alma? 26 de noviembre, equilibrio, desequilibrio en el alma. ¿Cuál es el estado que nos corresponde para la trascendencia de un lado y para la supervivencia del otro? O simple y sencillamente eh, el vivir, ¿no? ¿Qué estado es el que me permite existir? Va a estar muy interesante. Y bueno, pues los contactos ahí están. Estas conferencias son grabadas y también se mandan ahí al, al blog de Espacio Colmena, así como al, al Spotify, ¿no? Como una grabación de audio. De nueva cuenta, pues les agradezco a todos, amigos, familia, que se han conectado y espero verlos el próximo miércoles. Un abrazo a todos. Gracias, igual, nos vemos. Gracias, Diana.